Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El arte de crear currículos caseros. Soy Magda y, como siempre, es un placer acompañarlos. En nuestro episodio de hoy, vamos a sumergirnos en un tema fundamental para todas aquellas familias que han decidido o están considerando la educación en casa en México. Hablaremos de los aspectos legales de la educación en casa. En episodios anteriores, exploramos qué es la educación en casa y desmitificamos algunos de los prejuicios sobre la socialización en este modelo educativo. Hoy, daremos un paso más allá al entender cómo las leyes y regulaciones mexicanas enmarcan y afectan directamente a las familias que optan por este camino educativo. Desde los procedimientos para legalizar la educación en casa hasta los derechos y obligaciones que deben considerarse, hoy cubriremos todo lo que necesitas saber para asegurarte de que tu opción educativa no solo sea enriquecedora, sino también completamente alineada con los marcos legales del país. Además, hablaremos sobre cómo ABP Sustenta sigue siendo un recurso invaluable para las familias, ofreciendo apoyo y orientación en este viaje educativo personalizado. Así que, sin más preámbulo, comencemos a desentrañar los aspectos legales de educar en casa en México. La educación en casa, aunque no es el método más tradicional, ha ganado reconocimiento y popularidad en México debido a su flexibilidad y la capacidad de personalizar el aprendizaje según las necesidades específicas de cada niño, niña o adolescente. Sin embargo, abordar la educación desde casa implica también entender y navegar a través de un marco legal que establece ciertos requisitos y obligaciones para las familias que eligen este camino. En México, la educación en casa no está explícitamente reconocida como una forma de educación en el sistema legal como lo están las escuelas públicas y privadas. Sin embargo, no está prohibida y las familias pueden educar a sus hijos en casa bajo ciertas condiciones. La Secretaría de Educación Pública, SEP, permite que los estudiantes que se educan en casa se presenten a exámenes de acreditación en distintos niveles educativos para validar su aprendizaje. Las familias que optan por la educación en casa deben cumplir con el artículo 3 de la Constitución mexicana, que establece que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria hasta cierto nivel educativo. Además, deben asegurarse de que sus hijos e hijas reciban una educación que cumpla con los mínimos educativos nacionales, los cuales pueden ser acreditados mediante exámenes estandarizados ofrecidos por la SEP. Estas condiciones establecen un marco dentro del cual las familias deben operar, garantizando así que, aunque la educación no se imparta en un establecimiento escolar tradicional, siga cumpliendo con los estándares educativos del país. Además, este enfoque permite una cierta medida de flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales sin sacrificar la calidad y la formalidad educativa. ABP Sustenta juega un papel crucial en este contexto, ofreciendo apoyo y recursos a las familias que educan en casa. Esta organización ayuda a las familias a navegar por el marco legal y asegura que tengan acceso a materiales educativos adecuados, asesoría y apoyo para los exámenes de acreditación. Su misión es garantizar que todas las familias que optan por esta modalidad educativa tengan las herramientas y el conocimiento necesarios para proporcionar una educación efectiva y legalmente válida en el hogar. La educación en casa en México, aunque no está explícitamente regulada bajo un marco específico para homeschooling, permite que las familias opten por este modelo educativo, siguiendo ciertas pautas establecidas por la Secretaría de Educación Pública. A continuación, se detalla cómo las leyes y regulaciones vigentes se aplican a la educación en casa. La educación en casa se apoya en el derecho constitucional de las madres y padres a elegir la forma de educación para sus hijas e hijos, siempre que se cumplan con los estándares educativos establecidos por el Estado. La SEP ofrece mecanismos de evaluación para estudiantes que no asisten a escuelas formales, lo que permite a las familias educar en casa mientras siguen cumpliendo con los requisitos legales. La SEP
organiza exámenes para la validación de estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Estos exámenes son cruciales para que los estudiantes que se educan en casa puedan obtener certificados oficiales de sus estudios. Aunque no es obligatorio, es recomendable registrar a los estudiantes en el sistema de la SEP para facilitar el proceso de acreditación y seguimiento de los estudios. Para legalizar la educación en casa en México, las familias deben documentar planes de estudio, horas de enseñanza y evaluaciones. Inscribir a los estudiantes en los exámenes correspondientes a su nivel educativo para validar formalmente sus estudios ante la SEP. Los padres tienen el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos, incluyendo la opción de educar en casa, siempre que esta educación cumpla con los estándares mínimos definidos por la ley. Asegurar que la educación proporcionada cumpla con los requisitos de calidad y contenido mínimo establecidos por las autoridades educativas mexicanas, garantizando así la validez de los estudios. Adoptar la educación en casa en México ofrece muchas libertades, pero también presenta desafíos legales y prácticos que pueden impactar significativamente en la vida diaria de las familias. En esta sección, exploramos cómo la legislación actual afecta las decisiones y operaciones de las familias educadoras y el papel de ABP Sustenta en facilitar este proceso. La educación en casa permite una personalización del aprendizaje y flexibilidad horaria. Sin embargo, las familias deben enfrentar un entorno legal no diseñado específicamente para este modelo educativo. Esto incluye desafíos como la preparación para los exámenes estandarizados de la SEP, lo cual puede ser complicado sin una estructura curricular formal. Además, las familias deben mantener un registro meticuloso de los avances educativos, tarea que puede ser abrumadora sin el soporte adecuado. ABP Sustenta juega un papel crucial al apoyar a las familias que educan en casa, proporcionando recursos y guía en aspectos críticos. Ofrece recursos educativos alineados con los estándares de la Secretaría de Educación Pública, incluyendo materiales y guías educativas. Además, brinda asesoría legal y administrativa para ayudar a las familias a entender y cumplir con los requisitos legales, lo que incluye la preparación para los exámenes de acreditación y el mantenimiento de registros adecuados. También, ABP Sustenta ofrece una comunidad de apoyo donde las familias pueden conectarse, compartir experiencias y estrategias, y recibir apoyo emocional y práctico. Además de los desafíos legales y administrativos, la educación en casa puede impactar emocional y socialmente tanto en madres, padres y tutores, como en niñas y niños. La presión y el estrés pueden ser considerables para quienes educan en casa, especialmente al tratar de cumplir con todos los requisitos legales. Respecto a la socialización, a pesar de los mitos, es fundamental que las familias sean proactivas en ofrecer oportunidades de interacción social. ABP Sustenta apoya este aspecto a través de la organización de actividades y encuentros comunitarios. Para las familias que educan en casa, es esencial tener acceso a recursos educativos adecuados y soporte legal para asegurar una experiencia educativa rica y conforme a la ley. Vamos a examinar las principales fuentes de apoyo y cómo éstas pueden ser aprovechadas por las familias. Existen diversas plataformas de aprendizaje en línea que ofrecen recursos educativos diseñados específicamente para facilitar la educación en casa. Estas plataformas incluyen cursos, tutoriales y guías de estudio que están alineados con los estándares educativos mexicanos y preparan a los estudiantes para los exámenes de validación de la SEP. Además, hay disponibles numerosos libros y kits educativos que padres y madres pueden utilizar para diseñar un currículo efectivo en casa. Estos recursos suelen estar alineados con los requerimientos educativos nacionales y ayudan a asegurar que se cubran todos los temas necesarios. Algunas organizaciones y abogados ofrecen servicios especializados para familias que educan en casa, ayudándolas a entender y manejar los requisitos legales y procesos de acreditación. Regularmente se organizan eventos educativos que proporcionan información sobre las normativas vigentes y cómo cumplir con ellas. Estos son espacios ideales para aclarar dudas
y obtener consejos prácticos de expertos en el ámbito legal y educativo. Los grupos de apoyo local suelen organizar reuniones, intercambios de libros, talleres para madres, padres y actividades sociales para niños y niñas. Estos grupos son recursos valiosos para brindar apoyo emocional y práctico, además de ser una excelente manera de socializar y compartir experiencias y recursos entre todas las personas. En cuanto a ABP Sustenta, como se ha mencionado, ofrece un soporte integral que incluye desde recursos educativos hasta asesoramiento legal. Ayuda a las familias a cumplir con las regulaciones y a proporcionar una educación de calidad en el hogar. Al concluir este episodio, hemos cubierto un amplio espectro sobre los aspectos legales de la educación en casa en México, el impacto de estas leyes en las familias y los recursos disponibles para facilitar este proceso. Desde entender las leyes hasta conocer dónde obtener ayuda, esperamos que esta información les sea de gran utilidad. Quiero agradecerles por acompañarme en este episodio de El arte de crear currículos caseros. Su interés y dedicación a la educación en casa son inspiradores y en ABP Sustenta estamos aquí para apoyarles en cada paso del camino. No olviden explorar nuestra comunidad y los recursos que ofrecemos. Y recuerden que juntos podemos hacer que la educación en casa sea una experiencia enriquecedora y cumplidora. Gracias por su tiempo y no dejen de sintonizarnos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!